¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Hermanos, a partir de hoy día vamos a entrar a una nueva serie. ¿Ya? Este tiempo habíamos hablado sobre qué tema, hermanos. La familia. Y todos hemos recibido bendición por esto, ¿verdad? Amén. Amén. La palabra del Señor siempre trae bendición. En esta nueva temporada, hermanos, vamos a basarnos en el libro de Jonás. ¿Recuerdan la ballena? No es esa la enseñanza, pero es mucho más allá. ¿Ya? Así que a partir de ahora vamos a enfocarnos en lo que realmente Dios está enfocándose en este libro y está enseñándonos nuevos temas: la justicia, la misericordia de Dios. Así que antes de desarrollar el tema, hermanos, vamos a tener un contexto. Vamos a ver cómo está estructurado el libro de Jonás. ¿Ya? Vamos a ver este videíto que está en la pantalla. El libro de Jonás es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta. Más bien, es una historia acerca de un profeta realmente malo y desagradable. Jonás aparece solo en otra ocasión en el Antiguo Testamento, durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. Y Jonás profetizó a su favor, prometiéndole que ganaría una batalla y tendría de vuelta todo su territorio en la frontera norte de Israel. Ahora, es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam y a través de él, Dios específicamente revirtió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era muy malvado. Así que antes de siquiera iniciar la historia, sospechamos del carácter de Jonás. El libro de Jonás tiene un diseño hermoso, con toda su simetría y emparejamiento literario. Así que tienes los capítulos 1 y 3 contando la historia del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas. Primero con unos marineros y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas. Y cada parte ofrece un contraste cómico entre el egoísmo de Jonás y la humildad y arrepentimiento de los paganos. Los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. Una es una oración de arrepentimiento o algo así, y la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Este cuidadoso diseño del libro es acompañado por un estilo narrativo realmente único. La historia está llena de personajes estereotipados que irónicamente hacen exactamente lo contrario de lo que piensas que harán. Tienes al profeta, el hombre de Dios, que se revela y odia a su propio Dios. Tienes a los marineros, que se supone son muy inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta, y él se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás, y hasta las vacas del rey se arrepienten. Esta clase de historia encaja con lo que hoy llamaríamos una sátira. Estas son historias sobre figuras bien conocidas que son colocadas en circunstancias extremas y utilizan el humor y la ironía para criticar su estupidez y defectos de carácter. Profundicemos y veremos cómo todas las piezas encajan juntas. La historia inicia con Dios comisionando a Jonás para ir a predicar contra la maldad y la injusticia en Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, el amargo enemigo de Israel. Pero en lugar de ir al este, a Nínive, Jonás se va en la dirección opuesta, encontrando un barco que va lo más al oeste que se pueda, a Tarsis. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué huye Jonás? ¿Tiene miedo? ¿Le caen mal los ninivitas? Todavía no se nos dice. Así que el hombre de Dios intenta huir de Dios y aborda un barco lleno de marineros paganos. Entra en la nave y se queda dormido. Así que Dios envía una gran tormenta para despertar a su profeta, mientras, irónicamente, los sinceros marineros están completamente despiertos a todo lo que está sucediendo.
Ellos pueden discernir que un poder divino está obrando aquí. Ellos echan suertes y descubren que Jonás es el culpable. Así que le piden que se explique, y Jonás escupe un montón de habladurías religiosas. Él dice, sí, soy hebreo y adoro al Señor, al Dios que hizo el mar y la tierra. Es una broma, ¿verdad? Dios hizo el mar y la tierra, claro que sí. ¿Y Jonás es tan tonto como para huir de este Dios subiéndose a un barco? Y cuando los marineros le preguntaron a Jonás qué es lo que deberían hacer, él les dice, mátenme lanzándome por la borda. Lo que parece muy noble al principio, hasta que te das cuenta que esto podría ser lo más egoísta que ha hecho hasta ahora. Quiero decir, ¿qué mejor forma de evitar ir a Nínive? Así que pone su sangre en las manos de estos marineros inocentes al tratar de obligarlos a matarlo. Y ellos se resisten, por supuesto, y se arrepienten delante de Dios incluso mientras lo arrojan. La tormenta se apacigua y ellos terminan temiendo al Dios de Israel. Y a diferencia de Jonás, ellos realmente adoran a Dios. Pero Dios frustra los planes de Jonás para escapar de Nínive. Mientras Jonás se hunde, Dios provee una extraña tumba acuática para él, el estómago de un gran pez. Ahora, por supuesto, en circunstancias normales esto sería la muerte segura, pero en esta historia todo está de cabeza. Así que la muerte submarina de Jonás se convierte en su camino de vuelta a la vida. Atrapado en el estómago de esta bestia, Jonás eleva una oración donde técnicamente nunca dice que lo siente, pero sí agradece a Dios por no abandonarlo y promete que obedecerá a Dios a partir de ese momento, no importa lo que pase. Y la respuesta de Dios es algo cómica. La ballena vomita a Jonás en la tierra seca. Así que una vez más, Dios envía a Jonás a predicar en Nínive y Jonás obedece. Se nos dice que Nínive era una ciudad gigantesca. Tomaría varios días caminar a través de ella. Así que Jonás tiene solo un día y aquí está su mensaje. En 40 días, Nínive será arrasada. Esas son 5 palabras en hebreo. Este sermón es muy corto y también algo extraño. Quiero decir, mira lo que le falta. No se menciona lo que los ninivitas han hecho mal, ni lo que deben hacer o cómo deben responder. No hay mención de quién los destruirá, y lo más notable, no se menciona a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está Jonás intencionalmente dando la mínima cantidad de información? Es como si él estuviera intentando sabotear su propio mensaje o asegurar la destrucción de los ninivitas. Jonás no está haciendo ningún esfuerzo. Sean cuales sean sus motivos, el plan no funciona, porque tan pronto predica su sermón de 5 palabras, el rey de Nínive y la ciudad entera, incluyendo a las vacas, se arrepienten en silicio y ceniza. Así que, por segunda vez, esos paganos malvados muestran que son más sensibles que el mismo profeta de Dios. De manera que Dios perdona a los ninivitas y no destruye la ciudad. Ahora, aquí tenemos la parte brillante de la historia. La última palabra del breve sermón de Jonás, arrasada, significa allanada, y puede referirse a una ciudad siendo arrasada o destruida como Sodoma y Gomorra, pero también puede usarse para referirse a algo siendo transformado, cambiado en su opuesto. Así que, cómicamente, las palabras de Jonás se vuelven realidad, pero no de la manera en que él esperaba. Nínive sí fue arrasada, conforme los enemigos de Jonás se arrepienten y encuentran la misericordia de Dios. El capítulo final une todas las piezas. Jonás está completamente enojado y eleva su segunda oración. Primero le dice a Dios la razón por la que huyó en el capítulo 1. No fue porque tuviera miedo, más bien fue porque él sabía que Dios era muy misericordioso. Y esto es genial. Jonás cita la propia descripción de Dios de sí mismo del libro de Éxodo y se la echa en cara a Dios como un insulto. Él dice que sabía que Dios es compasivo y que encontraría alguna manera de perdonar a esos horribles ninivitas. Puedes oír el disgusto en la voz de Jonás. Después, Jonás interrumpe la conversación y ora porque Dios lo mate ahí mismo. Él prefiere morir antes que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos. Afortunadamente para Jonás, Dios no accede y simplemente pregunta si el enojo de Jonás es justificado. Jonás ignora la pregunta y se va a las afueras de la ciudad a acampar en una colina cercana para esperar y ver qué sucedería. Ya sabes, puede ser que los ninivitas se arrepientan de haberse arrepentido y acaben rostizados después de todo. Lo que sucede después es muy extraño.
Dios provee una planta para darle sombra a Jonás y eso lo pone bastante feliz. Pero luego, Dios envía un pequeño gusano para comerse la planta, así que Jonás pierde su sombra. Y luego, en el calor del sol, Jonás le pide a Dios una vez más que lo mate. Dios una vez más le pregunta a Jonás si su enojo tiene justificación, y Jonás ladra. ¡Claro que sí! ¡Solo déjame morir! Y esas son las últimas palabras de Jonás en la historia. Las últimas palabras de Dios son las que concluyen el libro. Él dice que el incidente con esta planta fue una manera de tratar de hacer entender a Jonás, ¿cierto? Jonás se preocupó y se puso sentimental por esta planta que solo disfrutó por un día. Y Dios le preguntó a Jonás, ¿no son los humanos un poco más valiosos que las plantas? Quiero decir, ¿no está bien que Dios pueda sentir la misma clase de emoción y preocupación por la ciudad de Nínive, que está llena de miles de personas quienes se han extraviado del camino, y también por sus vacas? Y así es como termina el libro, con Dios pidiéndole a Jonás permiso de mostrar misericordia a sus enemigos. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? La historia no lo dice, porque ese no es el punto. El punto es que el libro quiere incomodarte. Y las preguntas de Dios en realidad son dirigidas a ti, el lector. ¿Te parece bien el hecho de que Dios ame a tu enemigo? Así que este libro pone un espejo frente al lector. En Jonás vemos aumentadas las peores partes de nuestro propio carácter que deberían generar humildad y gratitud porque Dios ama a sus enemigos y porque soporta al Jonás que hay en nosotros. Así que esta extraña historia se convierte en un mensaje de las buenas nuevas sobre la grandeza de la misericordia de Dios, lo cual debe retarnos hasta lo más profundo. Y ese es el libro de Jonás. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a iniciar los primeros 3 versículos de esta mañana del libro de Jonás. Algunas veces nos hemos puesto a pensar en que si Dios es amor, ¿por qué hay castigo? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay enfermedad? Y cuando pensamos de esta manera, nos estamos enfocando tal vez en una realidad que sí, Dios es amor, pero que solamente es una parte del carácter de Dios. Y no estamos entendiendo o no queremos entender que también Dios es justo y su justicia también está presente con nosotros. En esta mañana vamos a ver a través de este pasaje cuando nuestra comprensión de los propósitos, de los planes de Dios están por encima de los propósitos de Dios, por encima de los planes de Dios, entonces podemos tener una falsa expectativa de Dios o también rechazar, huir y no cumplir los propósitos de Dios. Yo lo he titulado en esta mañana, el tema de hoy día, no es como yo quiero, es como Dios quiere. Vamos a abrir entonces en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Miren, son 3 versículos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El pasaje nos habla de 2 puntos muy importantes. Hay un llamado de Dios y también hay una respuesta a ese llamado. Ahora, veamos el primer punto. El llamado de Dios tiene propósitos divinos que a veces nosotros no comprendemos porque está en nosotros propósitos conforme a nuestros intereses. El propósito de Dios es por encima de nuestros propósitos
que tenemos. Ahora, acá inicialmente Jonás está recibiendo esta instrucción: levántate y ve a Nínive. Uno podría entender que Jonás posiblemente estaba en la hamaca, estaba descansando, o estaba tal vez con otras cosas que seguramente, y le dice Dios: levántate, ve a Nínive. Esto implica urgencia, esto implica importancia. Levántate y ve a Nínive. Jonás seguramente dice: a Nínive. Hasta ese entonces, hermanos, todos los profetas del Antiguo Testamento fueron llamados a anunciar solamente dentro del pueblo de Israel, a profetizar entre su nación. Y Jonás ahora estaba diciendo: ve a Nínive. Pero ¿a qué voy a ir a Nínive? ¿Qué tengo que hacer con Nínive? Ni Isaías, ni Jeremías, ni ninguno de los profetas había ido a tierra extraña a profetizar. Pero sí, ahora había una comisión a Jonás de ir a Nínive. Ahora, ¿esto qué implicaba? ¿Cuál era el propósito de este mandato de Dios a Jonás? ¿Qué tenía ahí en ese propósito? Inicialmente, hermanos, Nínive era una ciudad en crecimiento. Era una ciudad muy importante para el imperio asirio. Era la capital del imperio asirio. Y todos sabemos que cuando una ciudad es la capital es porque hay realmente movimiento económico, hay muchas cosas ahí, y seguramente Nínive en ese entonces era una gran ciudad. Imaginémonos, no sé qué ciudades tan grandes conocemos: Sao Paulo, tal vez ciudades como Nueva York. Algunos no conocemos, algunos conocemos, no sé. Pero imaginémonos una de esas ciudades, mucho movimiento. Nínive era así. Pero también, así como tenía movimientos económicos tremendos, la maldad había crecido enormemente. Nínive, hermanos, como parte del imperio más poderoso de ese entonces, realmente era, como parte de todo ese imperio, una ciudad muy temible. El imperio asirio dice que se caracterizaba porque era muy violento. Era realmente muy perverso. Cuando conquistaba pueblos y naciones, realmente hacía gala de sus triunfos y de las derrotas de los pueblos. Realmente hacía atrocidades y se jactaba de todo eso. Entonces era un imperio muy temible, y en ese entonces era el principal enemigo de Israel. Ahora, Jonás, al escuchar esto, ve a Nínive, y cuando le dice Dios ahí el propósito, pregona contra ella porque ha subido su maldad. Entonces, seguramente Jonás dijo: a lo llovido mojado, o a lo mojado llovido, tengo que ir a Nínive, pero ahora tengo que ir a anunciar la justicia inminente que Dios había preparado para Nínive por su maldad. ¿Cómo le habría caído esta situación? Aparentemente acá reflejamos solamente la justicia de Dios, pero detrás de esta justicia había un propósito que Jonás lo había entendido también. Y este propósito, hermanos, lo vemos en el libro de Jeremías capítulo 18, versículos 7 y 8. Se los voy a leer, y es clarito para entender cuál era el propósito en este mandato de Dios a Jonás. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Es tan claro el mensaje, y Jonás entendió perfectamente. El propósito de Dios es tener misericordia de este pueblo malvado. Para Jonás era el enemigo número uno.
Él vivía en la frontera con el imperio asirio. Galilea, vamos a imaginarnos un poquito, Galilea está acá, Asiria estaba un poquito más al norte. Y donde había nacido Jonás era realmente la frontera con Asiria. Entonces en ese tiempo ya los asirios invadían Israel. Ya estaban amenazando de tomar todo Israel. Vamos a imaginarnos las 10 tribus arriba al norte, pero habían 2 tribus de Judá al sur que estaban, digamos, alejados por otros reinos. Jeroboam II estaba reinando en el pueblo de Israel, pero en la parte de Judá era otro rey. Pero estaba en peligro más Israel que Judá. Y por eso Jonás dice, bueno, yo conozco a esto. Seguramente vivió todo lo que había hecho Asiria contra el pueblo israelita. Como vivía en la frontera, seguramente experimentó cómo los asirios invadieron su territorio. Es más, muchos autores dicen de que ya en ese entonces Israel pagaba tributos al pueblo de Asiria o a este imperio. Ya había como que una sojuzgación al pueblo israelita. Entonces para Jonás decir, Dios, voy a ir a Nínive y anunciar este juicio inminente, implicaba anunciar también la misericordia de Dios. El propósito de Jonás no era anunciar la misericordia de Dios. El propósito de Jonás era, estos son malos, estos son perversos, estos nos están saqueando nuestros productos, estos están practicando esta idolatría porque no creían en Dios el pueblo asirio. Entonces, Dios, tienes que poner tu juicio, tu castigo, destrúyelos. Ese era el propósito de Jonás. Cuando nuestros propósitos están por encima de los propósitos de Dios, obviamente vamos a resistir a esos propósitos de Dios. Y en este llamado, Dios tenía el propósito de tener misericordia del pueblo ninivita o del pueblo asirio. Ese era, pero Jonás no quería entender ese propósito de Dios, porque para él no merecían. Hoy en día, hermanos, tenemos también, ¿acaso no tenemos maldad en el mundo? El hermano que dirigía esta mañana o hace un momento las canciones decía, hay muertes, hay sufrimientos, dolores, tristezas. ¿Ese será el propósito de Dios? No. Pero cuando nosotros también, hermanos, tenemos propósitos y decimos estoy enfermo o estoy mal o estoy en una situación crítica, en problemas, Dios, no es lo que quiero. Y cuando es lo que yo no quiero y pongo por encima mis propósitos a los propósitos de Dios, esto me va a llevar a rebelarme, va a llevarme a decepcionarme de Dios, a frustrarme, a huir de su presencia. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios tuvo misericordia de ti, de mí. Y al tenernos en esa misericordia, Dios también nos hace un llamado a nosotros para anunciar la misericordia de Dios a este mundo que necesita de Dios, que necesita el perdón, que necesita ser transformado. ¿Y dónde estamos ahí nosotros? ¿Resistiendo? ¿O imponiendo tal vez nuestros propósitos? O tal vez, como dice la palabra, más estamos enfocados en las cosas materiales y no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a veces, hermanos, esto seguramente es la misma actitud que Jonás. ¿Cómo voy a ir cuando necesito hacer esto en mi casa, esto, lo otro, y anunciar tu palabra a este pueblo perverso? Mejor, Señor, castígalos y destrúyelos, porque yo ya tengo mi salvación. Posiblemente tomemos la misma actitud,
pero Dios nos llama a tener misericordia, así como tuvo misericordia con nosotros. Porque si hoy estamos aquí, hermanos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y esa misericordia es la que Dios también nos manda a compartir con aquellos que están sufriendo en estos momentos. No podemos ser egoístas. Si bien hay una justicia inminente ya proclamada para el pecado, la maldad de este mundo, sí o sí se va a cumplir, pero también junto a su justicia hay misericordia. Por más hayamos hecho o el mundo haya hecho lo que haya hecho, Nínive fue una ciudad perversa, mala, pero Dios mostró su misericordia a este pueblo. Este mundo posiblemente esté en las peores situaciones, pero es nuestro llamado de Dios para mostrar el propósito de su misericordia a los que están perdidos. Pasemos al segundo punto, a la respuesta de Jonás a este llamado. La resistencia al llamado de Dios tiene propósitos humanos, no divinos. Si resistimos es porque nuestros propósitos se imponen a los propósitos de Dios. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Hay una lámina donde grafica más o menos cómo era la situación de Galilea. Ahí está Gat-Efer, era el lugar donde Jonás había nacido. Al norte está Nínive y ahí más abajo está Jope, pero al otro extremo está Tarsis. Ahora, imagínense, si mis propósitos no coinciden con los propósitos de Dios y no estoy de acuerdo con lo que Dios ha determinado, de que mis enemigos alcancen la misericordia, entonces la actitud que tomó Jonás, es irse al otro extremo, huir de la presencia de Dios. Mire, dice que de Jope hasta Tarsis eran 4,000 kilómetros. Cruzar todo el mar Mediterráneo. Ahora, uno se pregunta, ¿cuánto tiempo de viaje duraría de ese extremo a ese otro extremo? Muchos estudiosos dicen que esto, en ese tiempo, cuando los barcos eran a remo, duraba como 3 años. Imagínense. ¿Cuánto costaría? Un hermano ahí en el grupo de predicadores hizo algunos cálculos y salía enormidad de cantidad de dinero. Más o menos ahí, a grosso modo, dice que salía como $5,000. Ahora, huir de la responsabilidad que Dios estaba asignando a Jonás era tal vez lo más cómico, porque no podemos huir de la presencia de Dios. El salmista dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy allá, estás allá en las alturas, Señor. Si me voy a las profundidades, estás ahí. Y si me voy a Tarsis, estás también allá en Tarsis. Y Dios va a traerlo a Jonás de Tarsis de vuelta para cumplir los propósitos de Dios. No podemos, hermanos, eludir la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Somos llamados con un propósito. Tal vez no de anunciar la justicia de Dios, porque ya está dada la sentencia de Dios a la maldad. Pero sí estamos llamados a anunciar la misericordia de Dios a toda criatura, sin importar su procedencia, sin importar su condición, sin importar lo que haya hecho. Dios tiene misericordia de toda criatura.
Y si esa misericordia te alcanzó a ti, me alcanzó a mí, no debemos resistirla. Tenemos que cumplirla. El hecho de que nosotros no estemos cumpliendo esa misericordia, hermanos, es posible que tal vez no huyamos a Tarsis, no huyamos tal vez a otro país o a otro lugar, es porque a veces huimos hacia nuestras cosas y no a las cosas del Señor. Y nos enfrascamos, hermanos, tal vez tan concentradamente en lo que realmente también nos es prioritario tal vez en esta vida, pero sí dejamos totalmente la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y nos conformamos, hermanos, con solamente venir a la casa del Señor o dar nuestra ofrenda o nuestro diezmo, estar ahí en paz con Dios, pero más allá no podemos hacerla. Y estamos huyendo de la responsabilidad de Dios. Peor, hermanos, cuando tenemos que llevar este anuncio hacia las personas que tal vez no son gratas para nosotros. Imaginémonos una persona al que no queremos verla, tenemos que ir y predicarla. Esa es nuestra responsabilidad. La enseñanza acá, cuando Jonás recibe eso, obviamente resistió. Dijo, no, prefiero morir, prefiero irme, pero no voy a ir a Nínive. Ese es un egoísmo, hermanos, que no podemos nosotros asumirla. Dios es amor, su amor es para todas las naciones y nosotros reflejamos el carácter de Dios o debemos reflejar ese carácter. Amar a aquel que realmente no se merece, pero por el amor de Dios debo amar. Porque ¿cómo puedo amar a Dios si no amo a esta persona? El amor de Dios no estaría en nosotros. Necesitamos obedecer y tomar una actitud distinta a la de Jonás. Necesitamos poner que nuestros propósitos de que tal vez están alejados de Dios se sujeten a los propósitos de Dios. Cuando acá Jonás huye a Tarsis, posiblemente encontró y dijo, bueno, me voy a Jope. Llegué a Jope, dice que el camino era de 3 días a camino a pie. No me pasó nada, no había ningún peligro, nadie me asaltó. Estoy yendo por buen camino, he tomado la buena decisión antes de obedecer a Dios. Llego a Jope y en Jope encuentro un barco a Tarsis. Ah, sí, yo quería irme a Tarsis. Bien, la voluntad está conmigo. ¿Cuánto cuesta el pasaje? ¿Hay pasaje? Hay pasaje. Muy bien, listo, a pesar de los bloqueos como ahora no encontramos, pero él encontró y se fue a Tarsis. Todo perfecto. Parecía que todo estaba bien. Porque muchas veces decimos cuando Dios cierra las puertas, a veces desde inicio cierra las puertas. Pero para Jonás no se cerró y tenía todo libre. Se embarcó y todavía había un lugar ahí, tal vez un espacio muy privilegiado, y se fue y se durmió, dice el siguiente pasaje. Parecía todo, pero hermanos, recordemos, no podemos huir de la presencia de Dios. Dios a Jonás permitió que pasaran situaciones muy difíciles, que el segundo domingo lo vamos a ver seguramente en la prédica. Pasó por situaciones críticas. Pero nosotros no podemos, hermanos, esperar a pasar estas situaciones críticas para obedecer el llamado de Dios, para cumplir los propósitos de Dios, porque para eso estamos acá, hermanos. Fuimos parte del propósito de Dios y seamos parte del cumplimiento de los propósitos de Dios aquellos que no conocen al Señor. Amén. Vamos a ver las aplicaciones de esta mañana. Primero, comprendamos el propósito de Dios a la luz de su palabra, no a nuestras experiencias, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos. Muchos, como Jonás, creemos conocer a Dios, creemos conocer sus propósitos, pero nuestra comprensión está centrada en nuestros propósitos, nuestros intereses o nuestros sentimientos. Debemos poner nuestros propósitos en sujeción a los propósitos de Dios. La segunda,
Obedecer el llamado de Dios requiere rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No es como yo quiero, es como Dios quiere. La resistencia de Jonás surgió porque no comprendía el propósito de la misericordia de Dios. Nosotros comprendemos el propósito de la justicia, pero también de su misericordia. Es necesario obedecer y anunciar este propósito divino a todas las naciones, sin excepción. Alejarse de Dios nunca será la solución. Su presencia es el lugar más seguro. Jonás pagó un alto precio por intentar huir de Dios. Es alto riesgo no estar en la presencia de Dios. Que el Señor, hermanos, nos hable a nosotros. Lo que Dios nos ha llamado y nos dijo en su palabra, id y haced discípulos a todas las naciones, es un mandato donde el propósito de Dios es mostrar su misericordia a la humanidad. ¿Vamos a resistir a este llamado como Jonás o vamos a cumplirlo? Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Tú tienes planes y propósitos que a veces no lo comprendemos, Señor, o a veces no queremos entenderlo. Perdónanos, Señor. A veces ponemos nuestros intereses por encima de tus intereses. Perdónanos, Padre. Tu palabra ha sido muy clara para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a no resistir lo que tú, Señor, nos has llamado y nos has comisionado. Estamos acá, Señor, para que tú transformes nuestra mente, nuestro corazón. Y si por primera vez, Señor, hemos escuchado tu palabra, estamos aquí, Padre, para decirte gracias por la misericordia que tú ofreces a todos. Te agradecemos en esta mañana por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.